¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quiero comentarles y presentar lo que vamos a trabajar en el mes de febrero en nuestro grupo de estudio. Eh, la idea, básicamente, la introducción rápida sería, vamos a leer Esquilo, vamos a leer tragedias de Esquilo durante el mes de febrero. Pero, por supuesto, al leer al primero de los tres grandes trágicos atenienses, Esquilo, Sófocles, Eurípides, vamos a reflexionar, vamos a pensar sobre el género, sin duda, sobre las características del héroe trágico, sobre el carácter ético de la acción, en fin, sobre un mundo que en algún sentido se nos presenta bastante extraño a nuestra concepción moderna barra contemporánea de la responsabilidad, de la subjetividad. Quiero comenzar, digamos, en este pequeño video comentándoles un poquito, entonces, bueno, básicamente muy resumidamente la propuesta y después voy a lo más interesante. Por un lado, por si ve esto alguien que no conoce cómo estudiamos, tenemos un grupo de estudio de manera presencial en la ciudad de Buenos Aires, de manera virtual en vivo por Zoom, para quienes estén lejos de la ciudad de Buenos Aires o en otros países, con compañeros de distintos lugares como Uruguay, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España, etc. El taller también se puede hacer en modalidad sincrónica, o sea, recibiendo las clases grabadas. Así que hay tres opciones, ¿sí? En vivo en la ciudad de Buenos Aires, por Zoom, los días miércoles y con las clases grabadas. Y básicamente lo que hacemos es leer textos originales, leer y comentar, interpretar textos de filósofos. En este caso vamos a tener un taller de febrero que no es técnicamente de un filósofo, es de Esquilo, es un poeta, como lo consideraban los griegos en su época, un poeta trágico. Vamos a leer dos de las tragedias, de las 7 tragedias. Se calcula que Esquilo escribió unas 80, se sabe que Esquilo escribió unas 80 tragedias. Tenemos 7 que llegaron a nosotros. En este tomo de Gredos, que es el que vamos a usar, están todas. Vamos a leer 2. Es un taller que dura un mes, que dura 4 semanas, 4 encuentros, y vamos a leer y analizar 2 de esas obras. Pero antes de eso, quiero leerles entonces, para empezar, una pequeña definición que hace Nietzsche. Esto está en El nacimiento de la tragedia, de Nietzsche, la primera obra de Nietzsche, pero Nietzsche tiene una serie de escritos preparatorios que él hace justamente antes de publicar lo que es su primer libro, El nacimiento de la tragedia, y ahí dice lo siguiente, dice: la tragedia, surgida de la profunda fuente de la compasión, es pesimista por esencia. La existencia es en ella algo muy horrible, el ser humano algo muy insensato. Bueno, vamos a hablar mucho en este taller de esa insensatez, de esa suerte de locura, de esa suerte de disposición a realizar los actos más terribles, más impensados, y vamos a ver en qué sentido eso nos habita. De eso se trata un poco, ¿no? Dice entonces Nietzsche: el héroe de la tragedia no se evidencia, como cree la estética moderna, en la lucha con el destino. Tampoco sufre lo que merece, no es una cuestión, ¿no?, de merecimientos. Dice, antes bien, se precipita a su desgracia ciego y con la cabeza tapada. Y el desconsolado pero noble gesto con que se detiene ante ese mundo de espanto que acaba de conocer se clava como una espina en nuestra alma. Entonces, bueno, hay algo evidentemente no consciente o no se trata de una suerte de decisión informada, como se diría ahora, lo que hace el héroe trágico. Acá Nietzsche da algunas características que no son necesariamente las que vamos a... O sea, hay muchas interpretaciones, evidentemente, sobre cómo leer digamos, las disposiciones a la acción y los resultados, las reacciones respecto a lo que esas acciones implican en
los distintos poetas trágicos, digamos, no es lo mismo en Esquilo que en Sófocles, que en Eurípides, y no es lo mismo en diferentes tragedias, ¿sí? Vamos a ir trabajando eso, aunque hay ciertas características evidentemente generales. Para este taller que les propongo, y paréntesis, si alguien ve este video más adelante, si bien el taller en vivo lo vamos a hacer en febrero del 2026, esto lo pueden hacer cuando quieran más adelante porque las clases van a quedar grabadas, así que el taller es accesible en otro momento cuando quieran leer Esquilo. La idea es sobre todo acompañarnos en una lectura que a veces puede ser un poco incómoda respecto a un texto que tiene 2500 años de distancia con nuestra época, en su forma de escritura, en su estilo, en el contexto histórico, en el vocabulario. Bueno, yo creo que una lectura conjunta uno le saca el jugo de otra manera. ¿Cuáles son de las 7 tragedias de Esquilo que tenemos? Como les comentaba, las que yo seleccioné para que leamos juntos. La primera es Los 7 contra Tebas. Los 7 contra Tebas, miren, les quiero empezar a leer algo de este libro que va a ser parte de nuestra bibliografía complementaria. Este es un clásico, es el libro La fragilidad del bien de Martha Nussbaum. Sé que se ve al revés, dice Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega. Y es, digamos, es una obra que en profundidad trabaja esto que yo empecé a presentar, ¿sí? ¿Qué características tiene el conflicto trágico, el sujeto trágico? ¿Qué concepto de ética se juega ahí en esas acciones terribles que implican sacrificios, asesinatos? Bueno, por supuesto que el texto de Nussbaum pasa por Esquilo y pasa por una de las tragedias que vamos a leer juntos, que les comentaba, es Los 7 contra Tebas. Quiero leerles entonces lo siguiente. Dice Martha Nussbaum. Eteocles, hijo de Edipo y rey de Tebas, se enfrenta a un ejército invasor comandado por su hermano Polinices. Entonces, Los 7 contra Tebas es una tragedia de Esquilo que forma parte del circuito del mito de Edipo y su familia. En realidad no es Edipo el primero, pero sí quizás el más conocido. Edipo, Antígona, y por supuesto Layo, es la familia de los Labdácidas, que tiene digamos, una maldición muy conocida, sobre todo por la historia que cuenta Edipo Rey, ¿sí? Sófocles y Antígona de Sófocles, que quizás sean tragedias que ustedes conozcan más, pero esta tragedia que es de Esquilo, Los 7 contra Tebas, está en la historia de la familia, ¿sí? de Layo, de Edipo, de Antígona, en el medio, en realidad entre Edipo y Colono y Antígona, y esta obra termina justamente con el conflicto conocido en el cual Antígona tiene que ver cómo desobedece la ley de la ciudad para enterrar a su hermano. Uno de sus hermanos, justamente, o sea, esa lucha entre hermanos que termina con la muerte de los dos y uno de ellos sin enterrar, es la que se narra en esta tragedia que vamos a leer juntos, ¿sí? Y de hecho Antígona, como les comentaba, aparece al final. Entonces, Martha Nussbaum dice: Eteocles, hijo de Edipo y rey de Tebas, se enfrenta a un ejército invasor comandado por su hermano Polinices. Una vez seleccionados 6 capitanes tebanos que se batirán con 6 de los 7 campeones enemigos en defensa de las puertas de la ciudad, de ahí los 7 contra Tebas, ¿no? Tebas tiene 7 puertas y en cada una de las puertas se enfrentan 2 figuras importantes, una del ejército invasor, otra del defensor. Y por supuesto, en la séptima se enfrentan los 2 hermanos. Entonces dice: el monarca descubre que el séptimo antagonista es su propio hermano. Al principio llora y se lamenta de la maldición caída sobre su familia, ¿no? La maldición que viene de Layo, que viene de Edipo, y que ellos heredan, tienen que hacerse cargo de esa maldición familiar. Pero luego de llorar, dice, se critica a sí mismo declarando que no conviene llorar o gemir. A la violencia injusta de su hermano opondrá un héroe idóneo, él mismo. Y ahí una cita del texto. Dice: ¿a qué otro sería más justo enviar? Jefe contra jefe, hermano contra hermano, enemigo contra enemigo, me he de medir con él. Traed enseguida mis grebas para protegerme de las lanzas y las piedras. Entonces, bueno, a partir de esta decisión de enfrentar él mismo, Eteocles, a su hermano Polinices,
sigue analizando Martha Nussbaum. El razonamiento no deja de ser peculiar. La categoría de hermano no parece operar de la misma forma que las otras dos, es decir, justificando la decisión de Teocles. Parece que el monarca tendría que sentir una fuerza contraria a su decisión, una tensión entre sus obligaciones civiles y militares y sus deberes fraternales, ¿no? Tendría que haber un conflicto ahí, ¿no? Enfrentar a su hermano o defender la ciudad. Las necesidades manifiestas de la ciudad se contrapondrían a otra obligación igualmente profunda. Entonces tendríamos algo cercano a lo que después va a suceder con Antígona, ¿sí? Digamos, leyes de la ciudad u otro tipo de leyes, ¿no?, asociadas a la familia y a las divinidades. Entonces dice: no reprimir las lágrimas, sino dejarlas correr, parece la reacción más apropiada. Supongamos que en efecto solo un caudillo puede enfrentarse con otro. Admitamos también que la salvación de la ciudad dependa de esa decisión, y que como consecuencia la resolución de Teocles se pueda calificar de noble. Concedamos, aunque la obra no lo aclara lo suficiente, que nadie pudiera reprochar a Teocles haber tomado una decisión errónea entre las opciones que se le ofrecían. Con todo, aún nos sentiríamos impulsados a condenar el resuelto menosprecio que muestra el monarca por el vínculo familiar. O sea, lo que dice Nussbaum es que en lugar de este conflicto entre la obligación fraterna y la obligación de defender a la ciudad, lo que hace Teocles es rápidamente sacarse encima el lazo familiar. Dice: el coro de las mujeres, sabemos que el coro ocupa un lugar central en las tragedias, vamos a estudiar esto, ¿sí? El coro de las mujeres tebanas, ellas mismas madres de familia, comparte ese mismo sentimiento y reprocha al rey no tanto su decisión, o en todo caso no solo esta, sino su respuesta emocional. Oh, hijo de Edipo, el más amado de los hombres, le imploran, no te asemejes en la pasión a aquel de quien se dicen los peores nombres. Nuevamente le suplican: ¿por qué ese deseo ardiente, hijo? No dejes que el engaño sediento de lucha te arrastre llenando tu espíritu. Arroja de ti esa mala pasión. ¿Ven? Ese juego de lo que arrastra, ¿sí? Lo que arrastra en la locura, en la pasión, a la lucha, a la muerte, al final trágico. Dice, nuevamente le suplican, Teocles, que como Agamenón es uno de los protagonistas de una de las trilogías que tenemos completas de esas 7 tragedias de Esquilo, que es la famosa Oristía o Oristíada. ¿Sí? Agamenón, que fue quien fue a combatir en Troya. ¿Sí? La historia de Agamenón, Clitemnestra, por ahí seguramente la conozcan. Bueno, dice, Teocles, que como Agamenón ha pasado del horror a la confianza, replica con un razonamiento que nos recuerda al del Átrida. Ya que es manifiesto que la situación está gobernada por un dios, conviene actuar rápidamente. Si no, la decisión no es de él. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Y hay que seguir adelante con ese enfrentamiento, en última instancia, que va a llevar a la muerte a los hermanos, y los dioses así lo dictaminaron. Entonces dice, la compulsión de las circunstancias vuelve lícita la impaciencia. De nuevo las mujeres responden condenando su entusiasmo. Demasiado voraz es el deseo que te incita a llevar a cabo un homicidio de amargo fruto, derramando una sangre que no debe ser vertida. La réplica de Teocles muestra con toda claridad su anhelo por el fratricidio. Lejos de negar ese deseo o lamentarse por experimentarlo, intenta solo explicar su origen. Es decir, lo que quiere mostrar Nussbaum es que él no está en un conflicto. ¿Sí? Él está todo el tiempo, ¿sí?, diciendo, no, yo voy a hacer esto, es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y no parece que el hecho de ir a matar a su hermano lo ponga en un lugar, como a veces leemos efectivamente la tragedia, como una tensión irresoluble entre dos fuerzas o dos mandatos. Entonces, dice Nussbaum, Teocles, como Agamenón, afronta un dilema en el que parece cerrársele toda salida inocente. No obstante, a diferencia del Átrida, puede hacerse en cierta medida acreedor a la censura por la génesis de las circunstancias que ahora se le imponen. Si bien es obvio que los principales factores determinantes de su situación son fuerzas y coincidencias que escapan a su control, también, a diferencia de Agamenón, puede o no haber optado por la mejor de las opciones posibles. Pero lo que nosotros, lo mismo que las mujeres del coro,
percibimos claramente es, como en el caso de Agamenón, la perversidad de las reacciones imaginativas y emocionales del monarca ante el grave dilema práctico que se le presenta. Eteocles parece no sentir otra obligación ni tampoco resistencia alguna. Mira hacia adelante con impaciencia, incluso con pasión, o sea, tiene ganas de ir a matar a su hermano. Es sobre estas deficiencias de la percepción y de la reacción donde se centran los reproches del coro, ¿no? El coro dice: ¿por qué tanto entusiasmo, ¿sí?, por la violencia que tenés que llevar adelante? Al menos mostrás cierta resistencia, cierto conflicto. No. El ansia, el mal eros, el deseo bestialmente voraz. Tanto si el coro hubiera preferido una acción distinta como si no, considera que el monarca ha simplificado en exceso las cosas. No ha juzgado el conflicto ni reaccionado en consonancia con la verdadera naturaleza de aquel. Este delito vendrá a sumarse a la carga ya muy pesada que gravita sobre su acción. Bueno, entonces unas pequeñas líneas del texto de Martha Nussbaum sobre lo que se juega en el conflicto entre Eteocles y Polinices en los 7 contra Tebas. Quiero leerles ahora unas líneas de los 7 contra Tebas, de Esquilo, del texto original, más allá de las citas que estaba haciendo ahí Martha Nussbaum. Esto es lo que vamos a leer en nuestro taller, donde aparece justamente lo que yo les comentaba, que es luego con la muerte, ¿no? Esto termina en la muerte de los 2 hermanos, y eso va a generar el conflicto que conocemos por Antígona, de qué va a pasar con el cuerpo de aquel que invadió la ciudad y pierde, digamos, ¿no? Entonces la ciudad decide que al que invadió la ciudad hay que dejarlo que se lo coman los buitres. Entonces, antes de que pase eso, ¿sí?, una estrofa del coro dice, adelantando lo que va a suceder, ¿no? Luego que hayan muerto, dando y recibiendo la muerte con sus propias manos, y que el polvo de su propia tierra haya bebido el negro cuajarón de la sangre del mutuo homicidio, ¿quién podrá suministrar las purificaciones? ¿Quién podrá purificarlos? ¿No? Ahí se hace adelante el conflicto de Antígona. Oh, nuevos infortunios de esta familia, mezclados ya a las antiguas desgracias, ¿no? Esto viene de Layo, de Edipo, Eteocles y Polinices, después Antígona, etc. Entonces la antístrofa dice: sí, quiero decir que la transgresión antaño nacida, castigada rápidamente, permanece, no obstante, hasta la 3ª generación, cuando Layo violentó la orden de Apolo, aunque éste le dijo 3 veces en el pítico oráculo del ombligo del mundo que salvara nuestra ciudad muriendo sin descendencia. O sea, ¿qué le habían dicho a Layo? Que si tenía un hijo, que finalmente va a ser Edipo, el hijo lo iba a matar, iba a ser el desastre para Tebas, etc. Entonces, que no tenga un hijo que finalmente tiene con Yocasta. Pero Layo, además, y ya hablaremos al respecto, tiene una historia un poco más, la cosa viene más complicada porque es quien introduce en algún sentido prácticas que nosotros hoy llamaríamos homosexuales, que fueron castigadas por las divinidades. Entonces hay una historia muy, quizás no tan conocida, pero muy importante respecto a la maldición que pesa sobre Layo, porque él no debería tener un hijo. ¿Qué pasa cuando lo tuvo? Bueno, en fin. Entonces la estrofa sigue diciendo: vencido por su propia irreflexión, llegó a engendrar su propia muerte, al parricida Edipo, que sembró el puro campo materno donde él se crió. Si tuvo 4 hijos, ¿sí? Eteocles, Polinices, Ismena y Antígona, con lo que osó hacer brotar una raíz llena de sangre. Locura destructora de almas unió a los esposos. Bueno, un pequeño momento de los 7 contra Tebas de Esquilo, que es la primera de las tragedias que vamos a leer en el grupo de estudio de febrero. Después del análisis de esta tragedia completa, vamos a ir hacia otro texto que también tiene una historia muy conocida, que es el Prometeo encadenado. Supongo que también conoce la historia de Prometeo, y quiero también presentar con un comentador, en este caso Jan Kott, de este libro El manjar de los dioses, algo que nos permite entrar un poco en el tema de Prometeo. Dice, en Prometeo se juega sobre todo el desafío de Prometeo hacia Zeus y la cuestión de las jerarquías divinas y el lugar que ocupa el hombre, digamos, en el cosmos. Entonces,
El texto que está acá, que es el primer capítulo que abre el texto de Jankot, se llama El eje vertical, justamente, o las ambigüedades de Prometeo. Y empieza diciendo así: los dioses están arriba, los hombres abajo. En su trilogía, porque estos textos eran, digamos, se presentaban todos como trilogías, si bien en muchos casos no nos llegaron las tres tragedias, justamente. Sí, en el caso de la Orestía, como yo les decía, la historia de Agamenón, Clitemnestra, ¿sí? Pero en el caso de Prometeo tenemos solamente una de ellas, ¿sí? Bueno, en su trilogía, Esquilo situaba la agonía de Prometeo en uno de los techos del mundo, un pico solitario y vacío de las montañas del Cáucaso. Prometeo fue encadenado a una roca y luego arrojado hasta el fondo del Tártaro, el abismo debajo del Hades. La caída de Prometeo fue física y espectacular, entre el rugido de la tormenta y los destellos del relámpago. Las representaciones empezaban temprano, al atardecer, y los espectadores deben haber estado temblando de frío en sus asientos cuando, en el primer episodio, el dios Hefesto anunciaba que todas las noches, durante 10.000 años, Prometeo tendría que esperar el sol de la mañana para que su cuerpo se descongelara. En el teatro de Esquilo participa todo el cosmos, los dioses, los hombres y los elementos. Su cosmos tiene una estructura vertical. Arriba, el asiento de los dioses y el poder. Abajo, el ámbito del exilio y del castigo. En medio se encuentra el círculo plano de la tierra y a su alrededor la orquesta, también plana, en la cual se desarrolla la acción. La orquesta es el lugar que va a ocupar tradicionalmente el coro. Está en el teatro, está entre lo que sería el escenario y las gradas donde está el público. La estructura vertical del mundo, con sus funciones, símbolos y destinos definidos, el arriba y el abajo, es uno de los arquetipos más universales y duraderos. El infierno, el centro de la tierra y la puerta del cielo están así situados sobre un mismo eje, y el paso de una región cósmica a la otra se efectúa sobre ese eje, escribe Mircea Eliade en El mito del eterno retorno, arquetipos y repetición, bueno, etc. Esto entonces para presentar algo de lo que vamos a usar también de bibliografía complementaria para el caso de la segunda tragedia que vamos a leer juntos, que es Prometeo encadenado, y aprovecho también y les leo algo del texto original de Esquilo. Digo original, asterisco, ¿no? De las 7 tragedias, hay filólogos que no están de acuerdo, digamos, no todos los filólogos están de acuerdo. Los filólogos son los especialistas que se dedican a interpretar, traducir, datar y ver cuán original y de qué época son las obras, etc. Hay algunos que no aceptan que esta sea una obra de Esquilo, pero bueno, la conocemos como de Esquilo. Les quiero leer esto. Entonces está Prometeo encadenado y dice: lo que preguntáis, la causa por qué me atormenta, os la aclararé. Entonces ahí Prometeo mismo cuenta por qué está en esa situación. Dice: tan pronto como él se sentó en el trono que fue de su padre, inmediatamente distribuyó entre las distintas deidades diferentes fueros y así organizó su imperio en categorías. Pero no tuvo para nada en cuenta a los infelices mortales. ¿De quién está hablando? De Zeus, cuando toma el poder, ¿no? Y es el problema, el conflicto entonces entre Prometeo y Zeus, ¿no? Pero Zeus no tuvo en cuenta a los mortales, o sea, a los hombres. Antes, al contrario, quería aniquilar por completo a esa raza y crear otra nueva. Nadie se opuso a ese designio, excepto yo, dice Prometeo. Yo fui el atrevido que libré a los mortales de ser aniquilados y bajar al Hades, o sea, la muerte, ¿no? Por ello estoy sometido a estos sufrimientos, dolorosos de padecer, compasibles cuando se ven. O sea, Prometeo es el salvador de los hombres, ¿no? Porque Zeus lo quería mandar al muere directamente, dice Prometeo. Entonces dice: yo que tuve compasión de hombres, no fui hallado digno de alcanzarla yo mismo, sino que sin piedad, de este modo, soy corregido, un espectáculo que para Zeus es infamante. Entonces el corifeo dice: Prometeo tendría de hierro el corazón y él mismo estaría hecho de piedra,
quien por tus penas no compartiera contigo su indignación. No hubiera querido yo verlas, pues cuando las vi, el corazón se me partió. Prometeo contesta, sí, inspiro piedad a mis amigos solo de verme. Corifeo responde, ¿fuiste acaso aún más lejos? Prometeo dice, sí, hice que los mortales dejaran de andar pensando en la muerte antes de tiempo. Es una parte, un fragmento maravilloso, o sea, dice, bueno, ¿qué más hiciste por los mortales? Hizo que dejaran de andar pensando en la muerte antes de tiempo. Entonces el Corifeo dice, ¿qué medicina hallaste para esa enfermedad? Para la enfermedad de pensar en nuestra propia muerte. Dice, Prometeo le dice, puse en ellos ciegas esperanzas. Acá ¿no? Hay que cerrar, ¿no? Como diría un psicoanalista lacaniano, terminamos acá por hoy. ¿Sí? Puse en ellos ciegas esperanzas. ¿No? ¿Cómo hacemos para, ¿no? que lo que caracteriza además a los hombres, los mortales, ¿sí? La esencia más propia, ¿sí? de nuestra existencia es nuestra relación con la muerte? ¿Cómo hacemos para que eso no nos abrume? Bueno, las esperanzas nos mantienen atados a algo que finalmente va a llevar a la muerte, pero eso también es algo que nos dio Prometeo. Y dice, el Corifeo entonces responde, gran beneficio regalaste con ello a los mortales, ciegas esperanzas. Y además de esto les concedí el fuego, dice Prometeo. Entonces, vean que lo más famoso, lo más conocido es Prometeo le da el fuego a los hombres. Bueno, mucho más que el fuego, mucho más que el fuego. Ciegas esperanzas. Entonces vamos a hablar mucho de esto, como verán, en relación a ciertas características de lo humano. ¿Qué sucede con esa figura, ¿no? que es Prometeo, que desafía a dioses más poderosos que él, Zeus, y esa intermediación? Una obra que además enlaza muy bien con como empezamos hoy, la lectura, El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Cuando Nietzsche publica El nacimiento de la tragedia, en 1871, manda a dibujar para la portada original del texto en alemán un Prometeo desencadenado. Además ahora está un poco de moda Prometeo, ¿no? El moderno Prometeo por Frankenstein, ¿no? Pero bueno, entonces, grupo de estudio para el mes de febrero, 2 tragedias completas de Esquilo, vamos a leer y analizar. Por un lado, Los 7 contra Tebas, que pertenece a el mito de la familia de Edipo, Antígona, el conflicto entre Teocles y Polinices fundamentalmente, y Prometeo encadenado, el conflicto con la divinidad y el lugar del hombre, la cuestión de la verticalidad. Bueno, espero que les interese, pueden venir a estudiar con nosotros, cualquier cosa me escriben si quieren saber más detalles, ya sea que estén acá en Buenos Aires o que estén en otro lugar lejano y quieran leer Esquilo. Aprovecho para mandarles un deseo de buen comienzo de año, ya que estamos cerca del fin del año. Y bueno, nos veremos por ahí.